Bienvenidos a mi canal de Peli Resumen. Este es el resumen de la película Mujer Bonita. Edward es un señor que se dedica al negocio de comprar empresas con problemas financieros y las desmantela para venderlas. La peli comienza en una fiesta donde vemos a Philip, el abogado de Edward, buscándolo, mientras que Edward está hablando por teléfono con una mujer que le recrimina que no se ven nunca. Edward sale y está apurado, pero no pueden sacar su limusina del estacionamiento. Le pide el auto a Philip y este, desconfiado, le da las llaves. Al parecer cuida demasiado su auto y Edward no sabe manejar manual. Aún así se ve en el auto. Por otro lado, vemos a mujeres que se dedican a la profesión más antigua del mundo y luego nos presentan a Vivian. Vemos cómo ésta se arregla y al salir nota que están cobrando el alquiler, por lo que vuelve a la habitación a buscar el dinero, pero no está, y sale por la escalera de emergencia. Estamos en Hollywood. Vivian va caminando y vemos que hay policías. Al parecer mataron a una chica. Esta cruza la calle y entra a un bar, donde pregunta por Kit, y le pregunta por el dinero del alquiler, que al parecer Kit se lo gastó en fiesta y encima quedó debiendo dinero. Volvemos con Edward y vemos que está perdido, mientras Vivian y Kit están en la vereda discutiendo con otra mujer que está parada en su territorio. Ven llegar el auto de Edgar, que se frena porque no sabe poner la marcha, por lo que Vivian muestra sus atributos y se acerca. Edward le pregunta cómo llegar a Beverly Hills y Vivian le responde que son $5. Este le dice que bueno y Vivian se sube y salen. Vemos que le indica cómo llegar. Al parecer ella sabe mucho de autos y Edward le pide que maneje. Luego le pregunta cuánto cobra y ella le responde $100 la hora y le toma la palanca. Llegan al hotel. Ella dice que se va a tomar un taxi, se despiden, pero Vivian se va a la parada del colectivo. Edward se acerca y le pregunta si lo acompaña al hotel, por lo que caminan juntos y este le pide que se tape con su saco porque es un hotel muy elegante. Aún así, todos la miran. Un señor la observa mientras esperan el ascensor y ella dice que se le rompió la media, pero no tiene media, y la señora se horroriza. Llegan al penthouse. Ella sale al balcón. Le dice que podría pagarle para romper la incomodidad. Él lo hace y ella saca los condones de colores para que elija, pero Edward parece no querer completar el asunto tan pronto. Llega la champaña. Vivian pregunta si se puede quitar las botas. Luego hablan y Edward le cuenta que se separó recientemente. Ella le dice que aceleren porque se termina la hora y le pregunta cuánto cobra por quedarse toda la noche. Ella responde $300 y él acepta. Vivian va al baño y Edward ve que esconde algo. Piensa que son drogas y le está por echar del lugar, pero lo que tenía en realidad era hilo dental. Luego Vivian está mirando televisión y riendo. Edward la observa y ella se quita la ropa. Ella le pregunta qué quiere y él responde ¿qué haces? Ella dice de todo menos beso en la boca. En la siguiente escena, Edward se ducha y Vivian está durmiendo sin peluca. Al día siguiente, Edward habla por teléfono con el rancio de su abogado Philip. Al parecer están por comprar una empresa. Vivian aparece en bata. Le dice que se va y Edward le pide que desayune con él. Ella le pregunta a qué se dedica y ella le acomoda la corbata. Él la deja que use la bañera antes de irse y luego la observa como canta en el baño. El abogado le pide que lleve a una mujer a la cena de negocios que tienen en la noche, por lo que a Edward se le ocurre invitarla y le pide que pase toda la semana con él. Hacen el trato por $3,000. Este le deja dinero para que se compre ropa elegante y se va a trabajar. Vivian está re feliz. Llama a su amiga Kit. Le cuenta que está en un hotel elegante en el penthouse y se queda toda la semana por $3,000. Pero le va a dejar dinero en la recepción para que pague el alquiler. Y le pregunta dónde comprar ropa elegante y Kit le responde en Rodeo Drive.
El gerente del hotel la ve salir y le llama la atención. Vivian va de compras donde están las marcas más caras. Mira las vidrieras y entra a un local. En este local le dice a las empleadas que busca algo conservador, pero le responden que no tienen nada para ella y le piden que se vaya. Vivian se incomoda, sale y se cubre con el saco. Triste, vuelve al hotel. El gerente la detiene en la recepción. Parece que Vivian se olvidó la llave, pero le dice que se queda en el último piso y apunta a un empleado que la vio con Edward la noche anterior. El gerente la lleva a una oficina donde le dice que es la sobrina del señor Lewis, aunque todos saben que no, guiño guiño, y le aconseja que se vista apropiadamente. Ella le cuenta que intentó comprar ropa y le muestra el dinero, pero no le quisieron vender, por lo que el gerente llama a una tienda y dice que va a mandar a un cliente. Mientras vemos a Edward trabajando. Parece que la empresa que planea comprar no quiere ser desmantelada y tienen que convencerlos. Luego vemos que Vivian va a la tienda, compra un vestido para la cena y luego le agradece al gerente del hotel. En la habitación recibe un llamado de Edward, donde ella le dice que ya tiene el vestido y este la buscará para ir a cenar. Vivian habla con el gerente para que le enseñe modales en la mesa. Este le muestra cómo usar los cubiertos. Vemos que llega Edward en la limusina. Vivian está esperando en el salón y Edward se sorprende cuando la ve. La cena es con el señor Morse y su nieto. Edward quiere comprar su empresa. El anciano nota que Vivian no sabe qué tenedor usar y ambos comen con las manos. Luego sirven caracoles. Mientras hablan de los negocios, a Vivian se le escapa un caracol. Termina la cena con el anciano pidiendo a Edward que deje en paz su empresa. Luego en el hotel, Vivian y Edward hablan. Ella se sienta en el balcón. Edward le pide que se aleje porque le teme a las alturas. Este le dice que no se involucre emocionalmente en el trabajo y ella dice que es como ella, por eso no besa en la boca. Luego le cuenta que su padre murió el mes pasado y que no hablaban hace 14 años. Vivian le propone que vean películas, pero Edward se va. Vivian se queda mirando televisión y llama abajo preguntando por Edward. La llevan a un salón donde está tocando el piano. Vivian se le acerca y este pide a todos que salgan del lugar. La agarra Vivian y le saca la bata. La pone sobre el piano y le quiere besar, pero ella le corre la cara. Y lo hacen sobre el piano. Al día siguiente, Edward le dice que necesita comprar más ropa y le da la tarjeta, pero esta le comenta que no le quisieron vender y fueron malos con ella. Edward va con ella a una tienda. Le dice al vendedor que va a gastar mucha plata, mientras Edward va a trabajar y la deja comprando. Vemos la escena icónica donde se prueba diferentes estilos. Luego entra a la tienda donde la despreciaron el día anterior y les dice que cometieron un error, porque ellas cobran comisiones. Se muestra con todas las bolsas y luego vuelve al hotel. Vemos que al parecer Edward está considerando dejar de dedicarse a destruir empresas. Cuando llega a la habitación, Vivian lo espera desnuda. Se bañan juntos y Edward le cuenta sobre su familia y cómo destrozó la empresa del padre. Van a un día de campo. Vemos que está el abogado Philip con su esposa y les presenta a Vivian. Vivian le dice que ahora que ve cómo son sus amigos, entiende por qué la buscó a ella. Y el abogado la ve a Vivian hablando con el nieto del señor Morse, por lo que empieza a indagar sobre quién es y a qué se dedica, porque sospecha que es una espía. Y Edward le confiesa que en realidad es una prostituta. Luego se acerca a Vivian y le hace un comentario para que sepa que lo sabe. Ella se incomoda y al llegar al hotel le recrimina a Edward. Vivian agarra sus cosas, Edward le paga y Vivian se va pero no toma el dinero. El ascensor demora y Edward le dice que lo siente y no quiere que se vaya. Vivian vuelve y luego en la cama le cuenta cómo llegó a ese lugar y a trabajar de prostituta. Edward le dice que es una mujer brillante y se van en una cita sorpresa.
Él le da un collar y vemos otra escena icónica. ¿Sabías que esta escena fue improvisada? La risa de Julia Roberts es genuina. En la siguiente escena vemos que van en un avión privado a San Francisco. Ven la ópera La Traviata. Vivian se conmueve. Luego vuelven al hotel y juegan al ajedrez. Ella le sugiere que se tome el día libre. Y vemos que el abogado Philip está indignado cuando se entera, porque todavía no pudieron cerrar el trato. Mientras pasan el tiempo leyendo y hablando, y finalmente Vivian lo besa en la boca. Luego lo hacen, y Vivian le dice que lo ama. Él la escucha, pero no dice nada. Llega el último día. Edward le dice que le gustaría verla de nuevo, que le puede poner un departamento y que no le faltará nada. Pero Vivian se ofende, y Edward le pregunta qué quiere. Ella responde que quiere un príncipe que la rescate. Él dice que es todo lo que puede ofrecer. Luego vemos que llega Kit a la recepción del hotel, y Vivian le da algo de dinero. Kit se da cuenta de que está enamorada. Mientras, en el trabajo, Edward pide reunir a todos y dice que tomó la decisión de invertir en esta empresa en lugar de comprarla para desarmarla, lo que hace que Philip se enfurezca. Y Edward va al parque a caminar sobre el pasto. En el penthouse aparece el abogado buscando a Edward, quien no llegó aún. Philip aprovecha y trata a Vivian de prostituta. Se le insinúa, pero ella se resiste y este le pega. Entra Edward mientras Philip está sobre Vivian. Lo saca y le pega. Luego vemos cómo Edward le pone hielo y ella le dice que se va. Este le paga y le da su tarjeta. Luego se despiden y Vivian se va. También se despide del gerente del hotel. Vivian se da vuelta esperando que él la siga, pero no sucede. A la mañana siguiente, Edward tiene que viajar a New York. Vemos que está lloviendo. Por otro lado, Vivian se va a San Francisco. Cambiará su vida, va a estudiar y trabajar. Le pide a Kit que la acompañe, pero ésta se niega y le da plata. Luego se despiden. Por otro lado, Edward pregunta si le dejaron recados y el gerente responde que no, pero le menciona que el conductor de la limusina llevó a Vivian a su casa el día anterior. Luego vemos que Vivian se prepara para salir y aparece Edward en la limusina con música de ópera y un ramo de flores en la mano. Este sube por la escalera de emergencia a pesar de que le temen las alturas y luego se besan.